Bueno, un lujo estar con Marcos Aguinis charlando. Le falta publicar teatro, Marcos. Yo recién decía, sos como Albert Camus, porque tiene ensayos. Este es el último libro de Marcos. Aquí lo tengo en mis manos, Incendio de Ideas. Es terrible, lo tengo todo marcado el libro, ya lo estuve leyendo. Ensaya y trata de llegar a algunas conclusiones sobre distintos temas, entre otros la viveza criolla, la clase media. Tiene intenta llegar a acceder a pensar la clase media, que realmente es delicioso como Marcos lo encara. Pero por supuesto, este es uno de sus grandes libros. Yo lo traje lo saqué de mi biblioteca, La Conspiración de los Idiotas. Es un libro del año 79, donde para mí Marcos consigue una de sus grandes consagraciones. Pero además es un extraordinario cuentista, Aguinis. Acá están todos los cuentos de Aguinis. Estoy vendiendo como si fuese su editor, pero siempre es interesante y me parece que es una especie de mimo para un escritor como Marcos poder recibirlo de esta manera. ¿Cómo andas, Marcos? Muy bien, gracias Fantino por recibirme. Gracias a vos por venir. ¿Te gusta el ensayo? Por lo que veo, te movés como pez en el agua. Sos un gran prosista, pero ¿te gusta el ensayo también? Sí, me gusta el ensayo. Me empezó a gustar con el tiempo. Uh-huh. Al principio me dedicaba más a la ficción. Sí. La novela, el cuento. Pero el ensayo fue poco a poco avanzando en mí, especialmente cuando estábamos viviendo en épocas difíciles. Explícame qué es un ensayo. Pues realmente uno dice ensayo, pero ¿qué es un ensayo? ¿Es ensayar una explicación sobre algo? ¿Qué es un ensayo técnicamente? El ensayo se diferencia, por ejemplo, de la novela, uh-huh, en que el que habla es directamente el autor. En la novela el autor desaparece y habla a través de sus personajes, sí, que incluso pueden definir o detectar contradicciones del mismo autor. sí. Las cosas buenas, las cosas malas, pero el autor no está. En cambio, en el ensayo está el autor. Pone su nombre, pone su cara y pone sus sentimientos y sus Lo que pensás vos de algunas cosas. Lo que piensa de alguna cosa. Entonces el ensayo es una forma directa de comunicar al lector lo que el autor piensa. O sea, vos no puedes negar lo que pusiste acá. No. Si yo te digo, vos me representás al personaje de La Conspiración de los Idiotas, vos me podrías decir, no, Alejandro. Parcialmente. Pero acá no me lo puedes negar. Lo que vos pensás acá sobre la viveza criolla, sobre la clase media o sobre los populismos, está acá. Es lo que yo pienso. Es lo que vos pensás. Puede ser que allí mismo aclare que tengo dudas sobre un determinado tema y que no lo cierro del todo. Uh-huh. Pero está ahí lo que yo pienso. El ensayo se caracteriza por eso. Es la transmisión directa del pensamiento del autor hacia el lector. Bueno, empiezo... es una comunicación que incluso, hay que aclararlo, tiene jerarquía literaria. No es solamente el trabajo científico, que es seco, que a veces es difícil de descubrir en sus meandros. Uh-huh. El ensayo trata de ser abierto, de tener calidad literaria y de atraer al lector. Eso también es importante. ¿Y vos respetás al intelectual que escribe fácil? O sea, no sé si de llamarlo al divulgador, pero ¿te parece que hay que escribir como para que todo el mundo acceda o te gusta más el que es un poco más sincrético y un poco más... Bueno, cerrado? Yo soy alguien que trata de ser claro. Uh-huh. Mis escritos son claros. A veces, claro, trato temas que son difíciles, pero me esmero en ser claro. Yo aprecio a quien escribe con claridad. Quien es muy alambicado y quien da muchas vueltas para hacerse entender, no escribe bien o está ocultando alguna cosa de lo que quiere transmitir, ¿no? Empecemos a hablar pero un poquito... yo acepto eso. Ahora, el divulgador claramente es el que quizá baja el nivel de lo que está diciendo. Divulgador es como que quiere vender fácilmente un determinado artículo. ¿Y te gusta la divulgación? ¿Estás de acuerdo con la divulgación? No siempre. No siempre, uh-huh. Claro, no siempre. Porque hay muy buenos divulgadores. Por ejemplo, la astrofísica, como la divulga Hopkins, Stephen Hopkins, realmente... Bueno, porque él es un científico. Es un científico. Entonces claro. Es un científico y él puede darse el lujo de divulgar y de hablar con claridad y facilidad. Bueno, este libro tuyo, Marcos, Incendio de Ideas, comienza, yo aquí lo tengo subrayado, y yo recorté esta parte. Vos sostenés que las ideas son comparables con el fuego, o sea, que el fuego da vida, porque el fuego genera nuestra civilización, pero también el fuego puede quemar, o sea... destruir. Y destruir, exactamente, y destruir. Y acá yo anotaba, en este último tiempo argentino de grieta, de división, donde muchos estamos peleados,
¿Se puede sacar algo positivo de esto? O sea, ¿se puede pensar incluso desde lo negativo? Todo lo malo que nos ha pasado. ¿Hay algo positivo para sacar y para pensarlo? Esto se vincula, supongo yo, con la llamada autocrítica. Ujú. La autocrítica es encontrar los aspectos negativos de nuestra conducta, o de nuestro pasado, o de nuestro entorno. Y la autocrítica es muy positiva, pero se basa precisamente en lo malo. La autocrítica se basa en lo malo. En lo malo. En detectar lo malo, poner las cosas en un aspecto, en una posición fácil de entender y comprender que eso era realmente malo y no conviene que se repita ni se mantenga. La autocrítica, por otro lado, es muy difícil de ejercer, porque la gente tiene miedo de hacer autocrítica. Discúlpame. Teme que... Perdón, Sí. ¿se puede traspolar a la sociedad también? Claro. ¿La sociedad hace autocrítica o solamente No es siempre. individual la autocrítica? La autocrítica es más bien individual. La sociedad le cuesta hacer autocrítica. Se deja arrastrar, se deja seducir y responde a voces predominantes. La sociedad en su mayoría no hace autocrítica. ¿Deberíamos hacer nosotros, Marcos, una especie de autocrítica con lo que nos ha pasado en el último tiempo, Por en los últimos supuesto, años? por supuesto. Baja de calidad democrática, persecución a la prensa y tantas otras cosas podríamos Te enumerar. diría que la falta de autocrítica precisamente es lo que ha determinado que en nuestro país se repitan muchos errores. A ver, repetime eso, o La explícame eso. falta de autocrítica ha determinado que en la Argentina se repitan muchos errores, se repitan muchas cosas que están mal, que son negativas. Por ejemplo, te doy un caso muy sencillo de recordar. Los 13 paros de Ubaldini contra Alfonsín, que se sabe que fueron negativos, que no ayudaron en nada a la estabilidad institucional, que no ayudaron en nada en la gobernabilidad, que no mejora la situación económica del país, que no sirvieron para nada sino para destruir. 13 paros generales contra un presidente honesto, decente, que se desesperaba para que la cosa vaya bien en el país, con quien se podía dialogar además. ¿Hubo una autocrítica sobre esos 13 paros? ¿Hubo autocrítica? Déjamelo pensar. ¿De parte del sindicalismo, de parte del Partido Déjamelo pensar. Justicialista? Te diría que no, al contrario, se golpearon el pecho y muchos se golpearon el pecho diciendo nosotros somos los que le metimos 13 paros a Alfonsín. Mirá si no le vamos a meter 13 paros a Macri o 13 paros al gobierno que Claro. venga. Y por ahí dice, nosotros reconocemos las cosas buenas que hicimos y las cosas malas que hicimos, pero no dicen cuáles son las cosas malas. No las definen, no las señalan. Eso está con bueno, fuerza. tenés razón. Nosotros, señalan. exacto, te dice, reconocemos las cosas buenas y las cosas malas, pero claro, ¿cuáles son las enumerame cosas las cosas malas. Enuméramelas. No, Y pero te lo voy a criticalas. robar para pedírselos. Cuando tenga algún sindicalista, decirle, a ver, enumerame cuáles son las cosas malas. Claro, generalmente no te enumeran eso. ¿No? En tu libro, en tu último libro de ensayos, acá hablas de la viveza criolla, ¿no? Así Y determinás que en Argentina, y no sé, yo me hago cargo porque me pasa con mis amigos y creo que muchos del otro lado, acá se le hace un homenaje al piola. El vivo es el rey en Argentina, el piola, el que saca la ventajita, ¿no? Y decís que la Argentina debería pasar de ser exitista a ser exitosa. Haceme un trazado sobre esto del homenaje al piola en Argentina. A ver, contame, ¿qué es eso del homenaje al piola en Argentina? ¿O por qué? ¿Qué crítica le haces a la viveza criolla, Marcos? Bueno, allí describo el origen de la viveza criolla que quizás se remonta Sí. a nuestra historia hispánica, Ujú. ¿no? En España existían los vivos. Sí. Además, la colonización de América se hizo también con un criterio de vivos. Es decir, los colonizadores eran los que gozaban de las Indias y gozaban de los beneficios que producía el trabajo de los aborígenes. O sea que no es nuestro, no es nuevo. genéticamente argentino. Es algo que ya viene con nuestro de la- ADN, sí, viene con sí, ADN. sí. Y se fue desarrollando con el tiempo. Esa viveza criolla se acentuó mucho y llegó a niveles muy altos en la década del 30, que fue el momento en que se produjo un cambio grave, un cambio grave y muy negativo para el país. 1930 es el famoso golpe de Estado de Uriburu, Sí. que marca el comienzo de la etapa autoritaria y el fin de la etapa del crecimiento democrático Sí. que venía de 1880. En ese año, Discépolo publica su tango Cambalache. Y uno, si lee la letra de Cambalache, cada verso describe un aspecto de la viveza criolla. Cada verso de Cambalache. Es un tango genial. Es genial, de una inteligencia y de una profundidad asombrosa.
cada momento del tango. Claro, pero lo que pasa es que punto. nosotros nos golpeamos el pecho de sentirnos identificados con ese tango y es triste que nos sintamos identificados con ese tango. Sí, lo cantamos, lo bailamos, lo aprobamos, pero no lo tomamos en serio. Ese tango nos describe muy bien. Como sociedad. Sigue claro. describiéndonos aún como sociedad el tango Cambalache. Sí, claro, seguro. Vos sabés que lo que también leía en este libro tuyo de ensayos, antes de pasar esto de la clase media, vos contás una anécdota que te ocurrió en Francia en los años 60, que te empezaste a juntar con un montón de hijos de líderes africanos que se iban a preparar, iban a estudiar a las universidades francesas. Así es. Y que ellos conocían mucho de Latinoamérica y vos le dijiste a uno de ellos o a varios de ellos: me siento honrado que conozcas de Latinoamérica, pero me da mucha vergüenza no saber yo de tu continente de África. Y ellos te dijeron: sí, dice, pero quédese tranquilo que nosotros estudiamos a Latinoamérica no porque nos guste, sino para no cometer los errores que cometen ustedes. Exactamente. Eso me dejó impactado, o sea, porque todo el tiempo utilizamos nosotros africanización, no queremos africanizarnos, pero ellos usan no queremos latinoamericanizarnos. Exactamente. Es pero terrible fíjate, eso, explícamelo eso. Pero ellos también cometieron errores muy graves, porque posiblemente entre esos estudiantes africanos que estaban conmigo en la ciudad universitaria de París, y que yo me acercaba porque vestían esas ropas tan coloridas, y algunos tenían las cicatrices de su iniciación religiosa, Sí. tiene que hacerse cicatrices, en fin. Y posiblemente uno de ellos era Idi Amin, o alguno de los famosos dictadores y carniceros de África. Pero con el tiempo, África olvidó eso, de querer no parecerse a América Latina. Comenzó a parecerse a América Latina y a superarla en algunos aspectos, lamentablemente. Marcos, ¿pensaste en algún momento, vamos a ir yendo y viniendo de las cosas del día, ¿no? de lo que vivió Argentina, ¿pensaste en algún momento que Cristina era lo que terminó siendo? O sea, ¿la viste venir al kirchnerismo cuando llegó? ¿O te empezaste a confundir o dijiste yo pensé que eran otra cosa? ¿O los olfateaste enseguida que tenían rasgos de corrupción y que conllevaban todo lo que después terminamos viendo? Yo no conocía mucho de ese matrimonio, no conocía mucho, me enteré después, como nos pasó a gran parte de los argentinos. Conocía al marido, pero de ella sabía que como senadora actuaba con mucha soberbia, llegaba tarde a las sesiones, e incluso en una de las sesiones lo insultó de una manera muy fea a quien era el vicepresidente, Scioli. Lo insultó diciéndole: vos no tenés que estar en ese lugar, no sabés nada de cómo se dirige el Senado. Lo trató muy mal. Me impresionó negativamente y pensé que esa mujer realmente era muy soberbia y tenía un carácter que a mí me disgustaba, desde luego. Y posteriormente, cuando se tornó presidenta, evidentemente que encontré los rasgos que combinan una histeria con una situación bipolar. Es bipolar, tiene momentos de gran excitación y momentos donde está muy rabiosa y deprimida. Entonces, esto evidentemente que no es bueno para ejercer la presidencia. Eso es una observación tuya, hasta podríamos decir, basado en lo científico, en el conocimiento, ¿no? Bueno, a mí me ocurre que en la vida cotidiana o cuando escribo un libro, lo psicológico lo tengo presente, está en mí. Es parte de mi instrumental, es parte de mi habilidad, percibir los datos psicológicos que uno va tomando de los interlocutores. Claro, porque es tu vida, porque es fue mi vida durante mucho tiempo. Fue tu carrera, ¿no? Durante carrera. Mucho tiempo, exactamente. Así es. ¿Vos sos doctor en qué? Yo soy doctor en neurocirugía, es decir, en medicina y cirugía. Ese fue mi doctorado cuando volví de Francia y Alemania, lo rendí en Córdoba, en la Universidad de Córdoba. Te cuento una anécdota sobre la Argentina. Llegué a la Universidad de Córdoba, me puse a trabajar con los materiales que había traído de Francia y de Alemania y preparé la tesis doctoral. La presento a la Universidad de Córdoba, estaba un tribunal muy importante, había médicos de alto nivel en ese momento, y me califican con la nota de sobresaliente. Sobresaliente. Según el reglamento del doctorado, las tesis sobresalientes debían ser publicadas. Entonces yo esperaba que la publiquen. Jamás la publicaron, por cierto. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no se cumplen. No se cumplen las obligaciones que tienen las instituciones en la Argentina, claro. Entonces, ¿qué hice yo? Dividí la tesis en varios sectores y lo publiqué en revistas médicas de forma separada. Mirá vos, o sea que tuviste el primer golpe de realidad en Argentina cuando no publicaron tu tesis que debería haber sido publicada. Son frustraciones. Ya que te aprovecho con esto, ¿no?
¿Viste cuando en la familia tenés a alguien que tiene algún tipo de trastorno psicológico o tiene algún problema? Es medio mal llevado, podríamos decir. En el campo decimos mal llevado, aunque no sabemos si tiene o no finalmente algún trastorno psicológico. Pero, y termina toda la familia neurótica. Empezamos a vivir todos nos peleamos entre nosotros, los almuerzos y las cenas son un infierno. ¿Puede transmitir un líder neurosis a la sociedad o no es transferible? Te pregunto por Cristina los últimos años. ¿Puede haber sido en alguna parte culpable de este engrietamiento que tenemos? Bueno, esto podemos, para verlo más claro, compararlo, por ejemplo, con una personalidad muy alterada psíquicamente, como fue el de Hitler. Uh-huh. Uno cuando ve los noticiosos de aquel tiempo y observa los discursos de él, Uh-huh. donde está enervado, encrespado, hablando como si fuera un loco, era realmente un loco, pero esa locura le servía a él para seducir a las masas. De modo que el líder no transmite exactamente su enfermedad, sino que consigue que la sociedad siga a su enfermedad. El líder, a ver, pará, eso me parece interesante. El líder no transmite su enfermedad. No contagia, no la contagia. No la contagia. Sino que la induce. La induce para que se produzca en los demás. Por ejemplo, un clima paranoico. El líder puede establecer un clima paranoico diciendo el país está en peligro de ser invadido por un país vecino. O hay un peligro de que van a colocar bombas acá y allá. Y insiste tanto en esto que paulatinamente, si él es capaz de transmitir en forma seductora su mensaje, se empieza a creerlo y la sociedad se vuelve también ¿Pero lo paranoica. hace inconsciente o inconscientemente? A veces inconscientemente, a veces conscientemente. A veces con una intención política clara. O sea, utilizar ese instrumento de la paranoia, del miedo o del odio especialmente. Muchos líderes usan el odio como una manera de avanzar y para eso tienen que encontrar a quienes detestar, a quienes odiar, señalarlos, y entonces el país se encuentra dónde descargar su odio y llevarlo en esa Qué dirección. interesante, es como una especie de pararrayos del odio. Sí, sí. O sea, se El necesita... odio es un pararrayos. El odio es un pararrayo. Claro. Se necesita construir un enemigo para generar ese pararrayo. Bueno, el kirchnerismo lo construyó a través de la CLO, la lógica amigo-enemigo. Exactamente. Eso es. Que está pensado de la lógica de Carl Smith, ¿no? Del amigo-enemigo. Viene de Carl Smith. Viene de Carl Smith. Pero esa lógica de amigo-enemigo sirve entonces como para canalizar. Si yo sé dónde está mi enemigo, me es más fácil incluso manejar mi proceder. En los últimos tiempos, especialmente en el siglo XX, eso se ha dado con mucha frecuencia. Uh-huh. Por eso, en una bajada del libro, se dice que los artículos que están en el contenido de ese libro tratan de demostrar los aspectos negativos del siglo XX para que no se repitan en el siglo XXI. Bueno, acá hay una elegía tuya o hay una especie de homenaje entre tus ensayos a Gloria Álvarez. Yo la he tenido a Gloria aquí y Gloria es una crítica muy ácida de los populismos. ¿Los populismos tienen un contenido de este tipo? Sí. El populismo necesita tener enemigos. Busca soluciones fáciles, inmediatas, con los cuales seduce al pueblo. Es decir, reparte regalos. Por un lado son como los Reyes Magos, bondadosos, pura bondad y puro regalo. Y por otro lado, ese regalo tiene un precio. Y es que la gente siga lo que el dirigente populista ordena, indica. Uh-huh. Y los dirigentes populistas realmente ordenan tener enemigos. Tomemos el caso, por ejemplo, de Chávez. Uh-huh. Chávez claramente fue aliándose y alienándose con determinados sectores del mundo, especialmente, por ejemplo, con Irán o con Cuba, países que están marginados. Con Corea del Norte, con China en su momento, también. Con los sectores que están cargados con odio hacia el resto del mundo, especialmente hacia Occidente. Uh-huh. Y eso le daba fuerza a él, y le dio fuerza. Hasta el día de hoy hay mucha gente que en Venezuela, a pesar de lo que están sufriendo, hay gente que sigue a Chávez. Marco, yo vengo de una familia clase media. Donde en mi casa la cultura del esfuerzo y acá hay una parte de tu libro que tiene que ver con la clase media. Sí. Y, a ver, en mi casa estaba la cultura del trabajo y la cultura del esfuerzo. Y la cultura de la honestidad. O sea, en mi casa si yo me robaba no sé, en el kiosco un turrón, mi viejo me mandaba a devolverlo. Y había cultura del esfuerzo. Eso se fue perdiendo en Argentina. ¿Qué pasó? ¿Se perdió rápidamente
en el último tiempo o eso ya se fue perdiendo desde hace décadas? Esa cultura del esfuerzo, porque ahora vamos a hablar de la clase media argentina. ¿Sabes por qué? Porque la clase media fue tomada en el último tiempo, sobre todo en la última etapa kirchnerista, como una enemiga justamente del proyecto kirchnerista. Recuerdo que se habían puesto de moda los textos de Jaureche, se te decía cipayo, la clase media, los profetas del odio, se le llamaba muchas veces, no todo, no, pues no generalicemos. Sí. Pero haceme un análisis de la clase media porque está muy bien planteado en tu libro y acá tenés una mirada de la clase media que me parece muy interesante. Contame. Bueno, mira, te confieso que me alegra mucho que hayas elegido ese capítulo, el de la clase media, porque es políticamente incorrecto. Elogiar a la clase media cae mal. ¿Cómo es eso? A ver. Políticamente incorrecto. Elogiar a la clase media cae mal. Vos señalaste una serie de autores. Es una locura eso. Bueno, ahora es una locura. En este momento, porque vos coincidís con mi pensamiento. Yo coincido con tu pensamiento de clase media, pues yo soy clase media, sí, y la clase media es el motor de este país históricamente. Pero no te olvides, la pyme es la clase media de las empresas. Pero después de la Revolución Francesa, cuando se fue estructurando la sociedad en determinadas clases, estaba la alta burguesía, la pequeña burguesía, el proletariado, el lumpenproletariado, y Marx lo definió muy bien. Sí. La pequeña burguesía, la petite bourgeoisie, como sí. decían los franceses, fue detestada y maltratada, especialmente por los grandes novelistas. Los grandes novelistas definían al pequeño burgués como un hombre tacaño, un hombre que se dedicaba solamente a trabajar y no a gozar de la vida, que era mezquino, que era inculto. Esa descripción es la que calificó a la clase media como una clase detestable. Entonces la pequeña burguesía, el pequeño burgués, era detestable. Era más detestable que el plutócrata. Y eso se siguió infiltrando y manteniendo. Eso se infiltró en el pensamiento general universal. La clase media era maltratada. Lo que se esperaba es que el mundo se regenerase a través del ascenso del proletariado. Lo que no se dieron cuenta en esa teoría es que el ascenso del proletariado significaba transformar a los proletarios en clase media. ¿Ascender a dónde? ¿A dónde iban a ascender los proletarios? A la clase media. A la clase media. Sin embargo, la clase media era detestada. Hay una falta de percepción de la misma contradicción de su propia teoría. Ahora bien, la clase media detestada, maltratada, era la poseedora de las cualidades que vos señalaste. La cultura del trabajo, porque no tenía, si no trabajaba, no comía. La cultura de la honestidad, la cultura de la decencia, la cultura de los valores, el deseo de estudiar y de progresar. Esa era la clase media. Y la Argentina tuvo, a principios del siglo XX, con la inmigración que llegó, un ascenso rápido de la clase media que se convirtió prácticamente en la clase dominante del país. Y esa clase media determinó que nosotros fuéramos el primer país de América Latina en materia educativa, en materia cultural, y que progresáramos rápidamente. De modo que la clase media debe ser otra vez bien calificada. Lo que pasa es que los valores de la clase media han sido paulatinamente serruchados, destruidos. Entonces la cultura del trabajo no se conoce. La cultura del trabajo no se conoce. Se habla de cualquier tipo de cultura, pero no la cultura del trabajo. Aquí está la viveza criolla, reemplazando a la cultura del trabajo. Y la decencia, por supuesto. Y el desprecio, por ejemplo, al maestro, el desprecio al médico, el desprecio al trabajador, el desprecio a la persona honesta, como que es un estúpido. Qué impresionante, ¿no? Que tengamos que vivirlo de esta manera. O sea, pero me quedé Pero pensando... hace falta detectarlo y denunciarlo y entenderlo muy bien. Son los valores que la Argentina dejó de bendecir. Dejó de bendecir. Pero justamente te preguntaba porque... o sea, no es argentino. O sea, también pasaba en otros países. Pasó en Francia. O sea, que yo pensé que era pasó. solamente nuestro. No, pasó en muchos países. Pero en América Latina pasó especialmente en Argentina. Porque Argentina es el país que tenía la más alta clase media, la más numerosa clase media de todo el continente. Quizás con Uruguay no había tanta pensando en Cook, en el gordo Cook, cuando decía que el peronismo es el hecho maldito de la burguesía argentina. Y la burguesía era la clase media. Cuando decía burguesía era clase media. O sea que cuando Cook se refería a la burguesía se refería a la clase media. Claro, porque para referirse a los muy ricos decían los plutócratas o los oligarcas. Había una palabra para los muy ricos, los oligarcas, los terratenientes. La burguesía es la clase media. Y el peronismo durante mucho tiempo detestó a la burguesía, a la clase media. Pero si el peronismo estaba compuesto en gran parte por clase media.
No, pero en gran ¿Está parte... bien de proletariado o de gente de laburantes, pero también tenía clase media? También tenía clase media, pero básicamente tenía los trabajadores. Los trabajadores que habían estado muy sumergidos, muy maltratados, y que justamente los beneficios que daba la política social de Perón hizo que rápidamente se volcaran hacia Marcos, su ¿qué línea. es para vos así como Cook decía que el peronismo es el hecho maldito de la burguesía argentina para Argentina, ¿qué es para vos el peronismo? ¿Cómo lo podrías definir? Bueno, yo dije hace no mucho dos cosas que tal vez desagradaron, pero lo dije con muy buena intención. Por un lado dije que el peronismo debería dejar de llamarse peronismo y pasar a llamarse justicialismo. No queda bien llamarse peronismo a esta altura de la civilización. El culto a la personalidad es una cosa vieja. Eso empezó a terminar de una forma clara y firme con la caída de Stalin. Con Stalin estaba claro que había un gran culto a la personalidad, como lo hubo con Hitler, como lo hubo con Mussolini. Había que terminar con el culto a la personalidad. Después de Hitler y Mussolini siguió Stalin manteniendo el culto a la personalidad. Cuando cae Stalin dijeron, bueno, basta del culto a la personalidad. Entonces, el peronismo es un culto a la personalidad, culto a Perón. Tiene que decirse justicialismo, su doctrina, no su persona. Lo mismo sugería yo que la marcha peronista podrían mantener la marcha, la música, que es una música muy seductora, muy atractiva, pero que cambien la letra, porque la letra es Perón, Perón, qué grande sos, mi general, qué grande soy, qué grande sos, y es una cosa infantil, por favor, infantil, un culto a la personalidad muy, muy infantil, muy inmadura, que pongan otra letra. Bueno, eso para empezar por ahí. Por otro lado, te diría que el peronismo es, lo sabemos ahora, es una forma de populismo. Es una forma de populismo. Lo que pasa es que el peronismo es el populismo más largo de América Latina, el que más tiempo ha durado. ¿Hubo otros populismos parecidos al peronista? Sí, sí. O sea, Getúlio Vargas en Brasil, Exactamente, en Perú Ibáñez también. en Chile. Exactamente, de varias partes hubo, pero fueron más cortos. Aquí el peronismo fue más largo y a pesar de que estuvo prohibido en muchos tiempos, muchos años... ¿Por qué es tan mal decir la palabra populista? ¿No? Porque populista viene de pueblo, está referido al pueblo, o sea, es alguien que está cerca al pueblo. Debería ser así, un líder populista, ¿o no? Bueno, hay palabras que adquieren una tonalidad sarcástica o despectiva, como por ejemplo ahora decir neoliberal. Es lo mismo. Yo te pregunto, ¿qué significa neoliberal? ¿Qué significa neoliberal? ¿En qué se diferencia del liberal? ¿Que No, apareció hace poco? No, ¿Que sí. más intenso? ¿Que tiene medidas más firmes? Bueno, el populismo, a pesar que se refiere al pueblo, se refiere obviamente al pueblo porque el pueblo es el seducido por un líder que lo conquista sin resolver sus problemas de fondo. El populista es quien hace regalos, pero no termina con la pobreza. Hace regalos para someter, dirigir y dominar a los pobres. El regalo tiene un objetivo, que es conseguir la voluntad de los pobres, convertirlos en adláteres, pero no resolver sus problemas de fondo. El populismo nunca genera un auténtico progreso, un rápido progreso. Marcos, déjame preguntarte las dos últimas. Macri. Ayer Durán Barba lo definía como un líder importante a nivel mundial. ¿Qué mirada tenés de Macri? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo definirás a él? Bueno, yo he señalado ya que Macri me ha sorprendido a mí. Yo no esperaba que ejerciera el gobierno como lo está haciendo. Lo está haciendo... ¿Para bien o para mal? Para bien. Mucho mejor de lo que yo esperaba. Incluso yo no esperaba que tuviera la cintura política que demuestra tener, porque, por ejemplo, el año pasado fue un año muy difícil, donde algunos sospechaban que el gobierno caía. Y no cayó. Es un presidente que gobierna con todo el Congreso en contra, con todos los sindicatos en contra. De modo que es muy difícil gobernar un país como este. Sin embargo, lo está gobernando y está avanzando. En contra de algunas opiniones pues que arroja por tierra esa teoría que en Argentina solamente la puede gobernar el peronismo. Y si logra él llegar al final de su mandato, en el 19, si logra y sigue triunfando la línea no peronista, bueno, por primera vez el populismo va a terminar en la Argentina. Va a dejar de ser a ver, Marco, con tu mirada intelectual, ¿vos crees que si Macri termina bien su periodo presidencial, Argentina tendría un cambio para bien para lo que viene a futuro los próximos años? Para bien. Y yo creo que el justicialismo se convertiría en un partido político mucho más moderno y menos populista. El justicialismo lo puede hacer. Yo digo justicialismo, fíjate, no digo peronismo. Pues sí, el justicialismo lo puede hacer, porque tiene principios positivos. Bueno, yo lo reconozco.
pero está contaminado por otros que son muy malos y que tienen que ver justamente con las medidas populistas que son regresivas, que son reaccionarias, que tienen que ver con el pasado, con volver al pasado, que elogian, por ejemplo, la dictadura de Rosas, que admiran a los autoritarios. Ese es el peronismo detestable, que no sirve, que hay que abandonar, junto con esa palabra y con la letra de la canción. Qué impresionante, ¿no? Lo que ha hecho el último año. Por ejemplo, yo, a ver, no me considero un rosista, pero claro, los últimos años de literatura he llegado a Rosas por otros autores. Así es. He llegado a Rosas no por Félix Luna, he llegado a Rosas por Pacho O'Donnell, por Abelardo Ramos, y por otros autores, por Milcíades Peña. Y claro, y entonces mi mirada de Rosas es diferente a la que tienen otros, ¿viste? Félix Luna no hubiera elogiado a Rosas, no elogió a Rosas. Claro. En cambio, nosotros aprendimos a detestar a Sarmiento, llamándolo el genocida, el asesino. Cuando Sarmiento hizo una política extraordinaria en materia educativa y cultural, sacó el país adelante, lo hizo avanzar de una manera extraordinaria y creó el Observatorio de Córdoba, creó academias. Es impresionante la gestión de Sarmiento. Estamos condenados a estar engrietados. Vos pensás que uno de los libros axiales argentinos es el Facundo, ¿no? Y Facundo habla justamente... Facundo habla muy bien. Pero Sarmiento describe a través de un caudillo. El tigre de los llanos. Claro. Sarmiento describe la situación argentina como nadie, siendo que él estaba en el exilio. Lo hace en el exilio. Y después recorre el mundo y va a verlo a San Martín cuando todavía Argentina está dominada por Rosas. Y va a Estados Unidos cuando es embajador. Posteriormente se encandila con la educación que hay allá y trae maestros de Norteamérica y Argentina la hace elevar rápidamente. Marcos, es uno de los próceres más notables que tenemos en esta media hora que hemos charlado, quiero recomendar este libro. Es el último, Incendio de Ideas. Es un ensayo maravilloso de todo, no solamente de esto, hay ensayos, se habla de religiones, se habla del estado del mundo, habla de Latinoamérica. Del arte, de la literatura. Del arte, de la literatura, exactamente, el arte y la libertad. Pero no me puedo dejar de emocionar leyendo los cuentos de Aguinis, y esta es para mí la gran novela de Marcos, que es La conspiración de los idiotas, de Marcos Aguinis. Y después hay algo muy erótico de Marcos, que es Elogio del placer. Pero entre otras cosas tiene una biografía de Maimónides, y tiene su propia historia, su propia biografía, su autobiografía. Bueno, pequeño corte y ya seguimos con Marcos Aguinis. Espero que estén disfrutando esta charla con este extraordinario escritor y pensador argentino. Pequeño corte y una más para Marcos Aguinis. Después del corte le voy a pedir que me analice esta frase tan repetida en el último tiempo, que es: Macri basura, vos sos la dictadura. A ver, vamos a analizarla con este intelectual y pensador, Marcos Aguinis, a ver qué me dice para cerrar, qué sentido le encuentra esa frase. Marco, dejé picando en un minuto esa pregunta. A ver, ¿qué te refiere esa frase o ese cántico? Macri basura, vos sos la dictadura. Cuando se agotan los argumentos, se pasa al insulto. Si no hay argumentos, hay que insultar. El insulto es algo que tiene fuerza, es como un martillo que golpea, pero no apela a la razón. Y se usan palabras que no tienen sentido. Por ejemplo, cuando el nazismo no podía explicar muy bien las diferencias de raza o la inferioridad de determinada raza, entonces le decían ratas a las razas inferiores. A los judíos le decían ratas. De esa manera, o cucarachas. Entonces, matar una rata o matar una cucaracha estaba bien. Con el insulto se lograba evadir el argumento. No podían explicar por qué los judíos eran una raza inferior. Entonces usaban la palabra rata. Por ejemplo, los fanáticos musulmanes, los yihadistas, dicen que los cristianos descienden de los cerdos. Por lo tanto, asesinar a un cerdo no es malo. Por eso los cristianos están perseguidos en el Medio Oriente. De modo que el insulto es una manera de evadir cómodamente al razonamiento. Entonces, cuando dicen Macri, vos sos la dictadura, por supuesto, es algo que ahora ha sido detestada, ha sido descalificada. Queda mal decir que uno apoya la dictadura, a pesar de que durante cierto tiempo, los populismos miraban con simpatía ciertas dictaduras. E incluso en el peronismo había simpatía por gobiernos autoritarios cercanos a la dictadura. Marcos, de modo que es simplemente un insulto. Que deja mal a quien lo pronuncia. Te agradezco mucho que hayas venido a charlar en esta noche aquí en Animales Sueltos. Espero que no sea la última, Marcos. ¿Yo también? Gracias. Te felicito por tu obra.
Gracias, Marcos. Marcos Aguinis, gracias por haber estado. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Pásenla bien, buen fin de semana. Suerte, Tercián, en lo que les viene. Gracias.